Desde una casa patrimonial en el corazón de La Paz, al lado del Parlamento Nacional y a escasos metros de la Plaza Murillo, nos encontramos presentes. El día de hoy, la verdad es que yo me encuentro no tan optimista como siempre, pero seguramente con la charla que tengamos ahora con nuestros invitados, vamos a poder un poco desglosar las reformas estructurales que necesita nuestro Estado, nuestro país, que bueno, tiene que tener cambios estructurales en diferentes áreas. Tal vez últimamente estamos teniendo este debate económico y hablar un poco solo de economía es importante, pero no, la economía no es la que dirige las demás áreas de nuestro país ni de nuestro comportamiento. Entonces, para mí es un gusto estar presente aquí con ustedes. Yerko, nuestro candidato invicto, Sí. que ya es un invitado recurrente. Y bueno, Sergio, no sé si quieres presentarte. Bueno, soy Sergio, soy politólogo. Un placer igual estar acá, Mateo. Gracias por invitarme. Ah, buenísimo. Yerko, si quieres puedes dar una breve introducción de tu No persona. quiero decir nada sobre mí, pero ya la depresión todavía se mantiene. No. Pero nos hemos visto, creo, la última vez 2 semanas antes de que empiecen las elecciones, ¿no? Sí. El proceso electoral. Y sí deberíamos estar apadrinando que dijimos que lo de Paz Sí. Pereira iba a tener ruido y presencia. Sí. Presente Bolivia es un proyecto de jóvenes que se sustenta con el financiamiento de nuestro propio bolsillo. Si te gusta nuestro trabajo, escanea el QR y déjanos una donación para que podamos seguir creciendo. Bueno, en realidad yo creo que más por Lara, lo que habíamos hablado, pero No, tú hablas de la de- épica política de Rodrigo Paz. Que hay en Y Paz tú habías Pereira, hecho el sí. paralelismo interesante del ADN con el MIR, que, bueno, los hijos del ADN y los hijos del MIR parece que van a tener una toma de decisión bien importante en el 19 de octubre, ¿no? Que van a asumir roles importantes. Deberían no llegar más o menos al 19 de octubre tan peleados, porque lo lógico es el mandato de una coalición entre ellos, ¿no? En teoría, No lo sé, no los veo tan semejantes para poder hacer una coalición. si tuvieras que Y centrar... no me parecería óptimo tampoco que hagan una coalición. Entonces no van a sacar ninguna reforma, pues, hermano. Tienes 2/3 en el Senado con Unidad Nacional y con PDC. Tienes 24 senadores. Ya. La gran pregunta es qué diferencia de Alianza Unidad, que sí es básicamente un grupo de senadores que responden de manera orgánica, ya está a cierto punto institucional. Sí. Con el PDC tú no sabes quiénes son esos senadores. Pero tienes el Estado. Si eres presidente, tienes el Estado. O sea, tú dices, en la medida en que saquen la presidencia, Van a tienen poder- poder de Sí. coerción sobre el Senado. Sí, porque aparte el grupo legislativo de Libre no necesariamente tiene que ser fiel a Tuto tampoco después del primer año de gobierno. Esa también va a ser una gran pregunta. Si Tuto se queda o Tuto se va. Tuto se va a ir. Yo creo que esa ¿Cuándo se ha quedado Tuto Quiroga en este país, amigo? Esa es la pregunta A Tuto importante. le encanta estar en Miami con sus amigos venezolanos que le ponen los billetes para la campaña. Sí. Es la vida que le quiere. Y agarra 10% de eso y vive... Aunque en realidad, dentro de las críticas que se le hacía a Tuto, justamente él planteaba en una de sus últimas conferencias de prensa que ahora sí quiere armar un partido y que Alianza Libre es institucional y que esto va a tener una trascendencia de largo plazo. La verdad es que yo dudo mucho de si gana Paz y Lara, no creo que Tuto se quede en el país. No, la y yo verdad- creo que la fragmentación en el Parlamento va a ser un poco más complicada que la que tenemos ahora. Podemos sacar 38 el 2005. No, 27. ¿Sacó 27? Sacó Ah, sí, 27. no había como... No, fue 27, una- no. Sacó fue- 28. No, Sacó ya, 28. puede ser 27,50 y algo. Ya. Sí. Pero es casi el mismo número con el que sacó el 17 de agosto. Claro, es otro contexto, ¿no? Era el tiempo en el que culeada histórica al más a todos los que... al que venga. Sí, claro, pero ahí con un 27 y además tenías una buena representación en el Senado, o sea, una buena representación numérica. No, tenías porque mayoría en el Senado. de Tenías oposición. mayoría en el Senado de Oscar oposición. Ortiz era el presidente del Senado en ese Ese es el Sí, programa. sí, Oscar sí, Ortiz sí. estaba en el Senado, que no era necesariamente así ultratutista, lo demostró con el tiempo, más o menos. Pero ese debió haber sido el momento en que Tuto debiera haber dicho, bueno, ya con esta fuerza yo armo un partido Y político. tenías... Y tenía posibilidades. Era el único momento Y era en el- el que él ha tenido capacidad de armar. Y era el Y- hijo pródigo del neoliberalismo. Además, sí, y No tenía contrincantes. no tenía Crontin-Crant. Goni ya estaba Bueno, chao. porque además, sí, Samuel va en esa elección Sí, y saca poco, ¿no? Muy poco. Creo que 4%. 4 saca el 14 también. El 14, no, el 14 es la segunda fuerza. Ah, no, política, claro, es igual Comunidad llega algo Nacional, de sí. 27, algo. Sí, va ahí con Unidad Demócratas, ahora que me Es acuerdo. que es interesante que nadie 9 de la es cuando creo que oposición saca 4. ha sido capaz
hasta Rodrigo Paz, Sí. de pasar el umbral de los 30, a excepción de Carlos Mesa en la elección que no valió por el fraude y después por el golpe, digamos, ¿no? Ahí, digamos, y justamente hablando un poco de la candidatura de Rodrigo Paz, ustedes, si tuvieran que situarlo ideológicamente en algún espectro, ¿dónde lo situarían? Porque mucha gente, digamos, o sea, el tutismo está convencido de que Rodrigo Paz es masista, es de izquierda, pero decir que de derecha también sería un error. ¿O qué piensan ustedes? Yo voy a utilizar un poquito a Zizek. Zizek está hablando ahora de lo que se llama lo liberal popular o de lo popular liberal. Ya. Y creo que Rodrigo Paz está ahí. Y Lara también. Yo en realidad te diría que Rodrigo Paz tenía el proyecto de construir una ideología política a 2030 Sí. y se tocó con la buena o mala suerte que le tocó, digamos, ¿no? Entonces ahora es como que... La buena suerte de que Lara aceptó ser su vice y... Claro. Y no sé. ¿Sabes qué? Yo sé que hay mucha gente que después de las elecciones se agarran y dicen, yo veía venir a Lara básicamente con una fuerza, porque además salía como primero en las encuestas entre vicepresidentes. Sí. Amigos, a ver, Aparte, ese día decidió la gente, la mayoría, esa semana. y cuando decimos la gente, en realidad son los changos. Porque si hay algo que vale la pena empezar a chequearlo, hay que agradecerle a Foronda, a López y a Virbuet, que mucho antes que el órgano electoral ya han sacado los mapas de votación. Hasta de mesas. De Foronda se ha mandado un trabajo. un trabajazo en 48 horas, es increíble. Y si tú empiezas a ver básicamente las mesas donde, claro, el PDC, llamémoslo así, PDC o llamemos Paz Lara están, hay un componente, porque yo me he fijado mucho en el tema del alto más o menos, pero ahí yo me doy cuenta que hay mucho voto de primerizo y te podría decir hasta de 22 años, que es El muy mismo fuerte. sector que votó por el Chi. Yo Exacto. Plus. En esto yo plus. sí voy a ser Pero ahora es excéntrico. plus. Pero espérate un ratito, déjame Yo terminar esta primero idea. en ese momento que dije es el voto desencantado del MAS por intuición, ¿no? Y después ya haciendo un análisis de circunscripciones. Pero hay un voto que era jala. ese voto. Hay un voto que Voto jala también. y es el voto de los changos. Tú lo dijiste, así como que en julio, me parece, esta es una elección en la cual los jóvenes van a decidir. Y yo creo que sí, los jóvenes han decidido. Ellos son los que se han convertido en la vanguardia más o menos. No, yo de esto estoy que en se puede desacuerdo llamar contigo. voto disidente. Yo estoy en desacuerdo contigo, porque los jóvenes no pueden entenderse así como si fueran una masa con forma cuando no tienen forma. No necesitan. Simplemente tienes tu edad y tu edad no te da una capacidad de organización de alguna determinada manera, un horizonte a seguir, no te da absolutamente nada. O sea, no es que los jóvenes han ganado esto. Es un grupo de gente que tiene entre ciertas edades ha ganado. Demográficamente Como también te digo. puede ganar. Sí. La Yo digo que tiene- demográficamente, así estos changos, los primerizos y entre los 22 y 25 años incluso, ellos han optado no por el voto corporativo servidumbral al que están acostumbrados sus viejos, que eso sí lo han hecho, por eso te decía, estudiaban las mesas. Primero Paz Lara, segundo voto nulo, ¿no es cierto? Pero claramente ya no es el MAS. Entonces yo creo ahí... Que tú sí. los estás viendo como una masa uniforme. Por ejemplo, No. los jóvenes en las ciudades capitales no han votado por Paz Lara. En la mayoría de las circunscripciones que son de centros urbanos han votado por Quiroga o por Unidad Nacional. En lugares periféricos sí han votado por Paz Lara. Entonces tú estás queriendo englobarlos como si fuera todos los jóvenes lo mismo. No sé. No son, tienen un comportamiento Pero, electoral a ver, diferente en por ciudad- su historia una social cosa, también. La Paz y el Alto, y en zonas periurbanas, yo cacho que sí, que los votos demográficos así de jóvenes entre 18, los primeros, y hasta los 25, decidieron hacer un voto ya que después tú puedas agarrar y decirles, ya los agrupamos como pazlaristas. No creo tampoco. Ellos optaron no votar por lo tradicional. Sí. Lo tradicional, ¿qué? Porque además el voto Paz Lara, ¿qué es? Básicamente, dentro de los antimasistas son los más simpáticos. Entonces, no te voy a decir, lógico que iban a votar por ellos. No es así. Pero hubo un gran grupo de jóvenes que sí decidieron votar por ellos. ¿Por qué? Porque su rechazo a lo tradicional. Sí, ese es un factor importante, pero en realidad es un poco lo que venía hablando con un amigo igual. Esta ha sido tal vez y probablemente la elección con mayor información en redes sociales con la que se puede votar. Han habido 10.000 resúmenes de programas de gobierno, todos los podcasts hablábamos de los programas de partidos. Yo estoy en desacuerdo con esa afirmación. No, sin duda. Yo estoy completamente en ¿Por qué? desacuerdo. No quiero ver sangre. Es por una cuestión de teoría del conocimiento. O sea, la realidad social es un campo muy complejo. Imagínate que es un círculo que tiene muchos puntos adentro. El voto informado es una falacia ONGista de la cooperación que les tome dinero, digamos, para las elecciones, que les pagan una barbaridad además. ¿Para qué? Para que simplemente tengan la conciencia limpia de que les han informado en un
aspecto. Pero la realidad social es tan compleja que no hay forma de que un ciudadano se informe de más cosas que una pequeña parcela de ese círculo. Y de esa pequeña parcela cree que conoce absolutamente el resto del círculo. Cree que es el radio desde el cual se delimita. No, sí. Entonces, eso hace que, en mi opinión, se tendría que hacer un estudio científico, obviamente, con grupo 0, grupo 1, grupo 2, para comprobar si eso es cierto o no. Votas aún más desinformado porque votas desde un punto en el que crees que conoces todo y no conoces nada del resto. Solo conoces de un punto que crees que ordena todo el resto. En cambio, la intuición es un elemento que dispara a todos los lugares. Pero justamente lo que yo quería problematizar era el hecho de que, probablemente es un sesgo mío que, claro, estamos en contacto 24/7 con el tema de los programas, partidos, etcétera. Probablemente la realidad social o el campo popular no sea así, aunque yo sí he conocido gente del campo popular que ha hecho el mismo trabajo de tratar de hacer estos programas de formación, resúmenes, etcétera. El campo popular es la gente que no le importa, porque a la mayoría de la gente no nos importa, bueno, a mí sí, digamos, pero a la mayoría de la gente no le importa el estar todo el tiempo pensando en eso, pero sí llega un momento en el que le da un poquito de curiosidad saber un poco más. Porque ya está llegando a la elección, porque quiere saber. Pero ese voto no es tan informado como uno cree. Además, creo que se está generando alrededor del país una especie de dicotomía discursiva de promovida por Libre, por sus seguidores, no sé si por Libre cabeza, digamos, pero por sus seguidores, de nosotros somos el voto inteligente, el voto que sí está informado, el voto que sí sabe lo que le hace bien al país. Bueno, amigos, no sé si alguna vez han visto una cosa que se llama la ley de exvinculación. Me imagino que no, por eso votan por Libre. Eso está bien interesante, pero lo que yo me iba y era problematizar el tema de antes de entrar a las elecciones, nosotros teníamos como principal problema justamente el tema de la crisis económica. Sí. ¿Cómo explican ustedes, y yo quisiera escuchar sus percepciones de la gente, por qué vota por Rodrigo Paz y Lara, más allá del voto identitario, sabiendo que Rodrigo Paz y Lara no tienen un programa para salir de la crisis económica? Yo atribuyo a que Lara le da justamente de manera neurálgica al tema de la corrupción, ¿no? Y está utilizando un poco el discurso de Milei. Yo escuchaba ayer unas declaraciones de Lara en el que ya está empezando a hablar como Milei, pero atentando justamente contra la casta política y contra la corrupción, que es uno de los males que tenemos a nivel histórico. Antes de responderte eso, quisiera ir a tu otra pregunta porque nos hemos desviado un poco. Para mí no se puede definir ideológicamente ni a Rodrigo ni a Lara. ¿Por qué? Porque los partidos que tienen los candidatos, digamos, porque no es un partido, los candidatos que tienen esas características en el camino ir adoptando votantes y en el camino igual ir adoptando programas de muy a la boliviana, medidas, en el camino lo vamos a resolver. Solo lo puedes saber a partir de conocer las medidas de gobierno, qué tipo de gobierno va a ser. Antes no, mientras tanto sigue siendo un cachol, digamos, es una atrapada todo en toda regla, digamos. Entonces los programas de partido entonces son un folleto más. Es que ninguno es serio. Vamos por orden, porque si no la gente se va a empezar a cachetear más o menos. Primer elemento. Entramos a esta elección no porque había un proceso electoral que estaba recién empezando en mayo. Había un proceso electoral que había empezado básicamente desde el momento de la guerra civil del MAS, que había momentos en los que decíamos esto es ya necesariamente una comedia, una tragicomedia, al final se van a unir. Había más o menos esa idea sobre el monstruo del masismo que antes que perder el poder prefiere hacer sacrificios internos. Claro. Muy parecido a lo que ha hecho, por ejemplo, ¿cómo se llama? El Frente por la Patria. Pero eso creía Virginio Lema, digamos. O sea, gente seria no. No había. Esto es una tragicomedia. Pero hay momentos y hay fases, porque además el MAS, dentro de lo que es su guerra civil, nos ha dado más o menos intensidades. 2, hay una campaña en torno a lo que es el grupo de la oposición que empieza un año antes, en realidad. El 21 de febrero del año pasado. Empieza básicamente una campaña con el tema de si es que va a haber un bloque de unidad en torno a una sola candidatura o quiénes se están posicionando. Rodrigo Paz está desde el inicio en esa campaña, ¿no? Estaba Manfred Reyes Villa midiendo arriba, Lara también estaba el Samuel, estaba Tuto. Básicamente es como que no hemos llegado a una campaña en mayo, a inicios de mayo, sin conocerlos. Esa es una de las grandes ventajas que tienen. El otro elemento es que sí había una predisposición, o sea, en la sociedad boliviana sí hay, o en las multisociedades bolivianas sí había una predisposición al cambio. Sí. Y esa predisposición al cambio venía básicamente de que ya no era tan fácil comerse el discurso de que la economía está bien, de que el modelo de representación del MAS a través de lo que es la planificación centralizada, básicamente lo que es este artefacto soviético de invento de García Linera, que además
lo secunda Luis Arce Catacora, estaba haciendo funcionar la economía. La gente ya no estaba comiendo en eso, porque prácticamente desde marzo del 24 ya empezamos a sufrir incomodidades económicas. Y obviamente, a pesar de que había estas incomodidades económicas, el modelo de gobierno, es un modelo de gobierno soviético, te lo voy a decir, o sea, súper duro más o menos en no tomar medidas ni paliativas ni tampoco prescriptivas de la crisis, lo continuó y lo profundizó. Entonces, tú estabas entrando a esta campaña con la idea de que va a haber un voto castigo al MAS muy fuerte. Dentro de lo que es las escuelas políticas, la teoría política, te decían básicamente, sí muchachos, porque además en Latinoamérica hay como una especie de oleaje electoral le llaman los anti-incumbents, ¿no? Anti-incumbente o anti-oficialismos. Esos eran los únicos datos básicamente con los que nos estábamos manejando. Tercer dato, a ver, ¿tuvieron efecto los programas? No, hay mucha gente que la verdad ha votado por curiosidad sobre los personajes antes que por curiosidad al respecto de qué es lo que puede hacer. Sí. Pero lo que queda claro es que en el bloque, a ver, llamémoslo así, el bloque de lo que era oposición, ellos durante sus primarias ya fueron diciendo, esto es lo que voy a hacer. Si tú te acuerdas de Tuto, era shock, voy a ajustar como cabrón. O sea, aquí no va a haber paz para nadie en el sentido de que, obviamente para mis amigos sí, porque soy oligarca friendly, ¿no es cierto? Pero en el tema de lo que tú veías a Manfred Reyes Villa, decía, voy a ser entre populista, pero también ajustador, voy a mantener voy a imponer estéticamente, porque además no hay económicamente como lo puedes hacer, el litro de diésel a 5 bolivianos. Voy a hacer trueque, ¿no es cierto? Voy a hacer el litio por diésel, amigos. Bueno, ya ok. Paz Pereira decía, voy a tirarme contra el centralismo, cosa que es una buena lectura más o menos, le voy a mandar 50% del TGN o del PIB. Ahorita yo estoy con esa confusión más o menos, porque si es PIB o TGN, ahí hay unos temas, ¿no es cierto? Hacia lo que son las regiones, lo cual demuestra en él que sí sigue siendo profundamente un líder cívico-regional. Es una de las cosas interesantes en Paz Pereira. No sé si Samuel, ¿qué es lo que decía? Nacional, pero sí es un líder ajeno al centralismo paseño, ¿no? Sí. Eso es bueno. Sí, y eso es bueno porque también una sociedad predispuesta al cambio lo que te dice es estoy podrido del centralismo. No, todo este país que no sea paseño te dice que es podrido del centralismo. Porque ustedes creen que el presidente es su alcalde a veces. He escuchado paseños decir qué cagada está la calle, porque el presidente no hace nada. O sea, a este nivel es la psique de algunas personas en esta ciudad. Eso es algo muy interesante que vale la pena analizarlo, porque en realidad... Es culpa del negro. No, ¿sabes qué? Hay algo en lo paseño y en la paseñidad que sí hay que reconocérsela, y es que burocráticamente se carga el país. ¿Ya? Este país, a ver, el experimento... Si quieres, estoy seguro Yanine. que todos los otros departamentos no se harían ningún problema en tratar de cargar parte de ese aparato burocrático igual, porque sería trabajo, sería dinero, sería gasto público. Esquina baja, nadie, ningún otro departamento está dispuesto a cargarse la carga burocrática de lo que hace la PAC. Chuquisaca te estaba pidiendo cargar el aparato burocrático. Pero simbólicamente... Porque el otro tú le decías, a ver, ya, te traigo todo el aparato estatal acá. Hermano, no hay suficientes edificios en Chuquilandia como para poder, básicamente, administrar este estado. Se construyó. Ya tienen... Ustedes no han conversado ya tienen problemas. Este es un edificio nuevo. El otro es otro edificio gigante nuevo, con sobrecosto además. Ya tienen problemas con la posibilidad de que además de sumarse todo el poder judicial, incluida la fiscalía y demás tonterías, ¿no es cierto?, se le sume el órgano electoral. No, pero nosotros hemos querido eso, sí, ¿no? cuando el órgano electoral diría, vamos a ir a Sucre. No, eso ha sido Tawichi, que ha dicho, no puede decir eso el presidente del tribunal. No vamos a abrir la brecha del 2009 de la sede no se mueve, ¿ok? No. Pero lo que queda claro es que después del experimento Yanine, ninguna otra burocracia urbana como la paseña está cualificada para la administración estatal boliviana. Lo que queda claro, después de cualquier proceso histórico en Bolivia, es que este país tiene que ser federal. No. Y así podemos comenzar Ahí viene el cuento. Ahí viene el cuento de las estrategias y de las picardías al respecto de hablar de descentralización como reformas importantes. Anoche estaba pensando, no sé por qué, más o menos debería estar pensando en otras cosas, pero decía, ¿cada cuánto tiempo revisitamos federalismo en Bolivia? Y básicamente desde el 25 resolvimos la cosa de manera muy rápida. 1825. Sí. Unitarios o república, unitarios o federales.
unitarios. Nos ahorramos guerras civiles que tuvieron todos los demás países después de su independencia. Sí. ¿No? Argentina es el caso más patético. Más Trágico. Brasil fue complicado porque además de monarquía, federación, ¿no? Paraguay, la cuasi extinción, ya. En 1980 empezamos a revisitar el tema de lo que era lo federal. Lo terminamos básicamente en una guerra ficticia. Bueno, obviamente a Chuquisaca sí le costó. Gran héroe para mí, Severo Fernández Alonso. Un canalla pando, ¿no? Pero después de eso no volvimos a ver el tema federal, sino hasta 1960. Que después procesan a Zárate Vilca, los propios federales que Sí, les habían sí, pedido sí, la una ayuda. Sí. No, por eso digo, Su abogado es el Cholo Saavedra, que después va a ser presidente. Don Bautista Saavedra. Ya, muy bien. Ahora, Cada 60 años revisitamos el tema de lo que es lo federal. Y cuando visitamos eso, el poder central, que además es todo Bolivia es centralista, unitario. Perdón que te corte, pero tenemos 200 años y somos Sí. un país de mierda. Sí. Hay que hacer cosas nuevas. Ya está. O sea, No hay necesidad cada de hacer 60 cosas. años revisitamos Está. ideas que las Si hay algo que hay que descartamos aprender, si hay algo que y no respetar queremos este programa, cambiar y decimos no, ¿Tú quieres pero cambiar? toda nuestra historia nos dice que no. no se toca. Obvio que se toca. O sea, lo que se puede tocar son ciertos tipos de lo que yo llamo artimañas o artilugios para mantener básicamente este país comunitario. no, este país ha fracasado. Y ser federal no es no ser unitario. Ser federal no es lo opuesto de no ser unitario. El federalismo tiene una raíz teológica que es unir la diferencia, que es propia del calvinismo además. Lo trabaja muy bien José Luis Villacañas. Ya, muy bien. Ahora, eso Entonces, te lo no- convierte no en un es- eslogan muy bonito que No, pero es... tienes que ser algo diferente. Lo hace además Jaime Paz Zamora, Tienes que ser algo papá de distinto. Paz Pereira. Tienes que hacer algo distinto. A ver, ¿este país crees que ha tratado bien a Potosí? Principalmente a Potosí. Yo no defiendo que el Camba se queje de que ay, Bolivia me ha tratado mal. Gracias a Bolivia existes, gracias al Plan Bohan existes. O sea, no me jodas. Plan Bohan, sí, me parece muy bien que Ya. lo estés rescatando. A Exactamente. Potosí este país lo ha maltratado toda la vida. Sí. Toda la vida. A Pando lo ha ignorado toda la vida. Hasta el día de hoy. Sigue siendo un Hasta el meme. día de hoy. Sigue siendo un meme, Pando. A Tarija Cabrón. lo han dejado también ahí, como bueno, a ver, vamos a ver de vez en cuando si podemos ir a hacer algo, bueno, eres buena onda, te gusta el vino, ya digamos, ¿no? Beni, otra tierra de nadie. Y eso que es Amazonía fuerte con Pando y parte Vivía de La el Paz. rey de la cocaína ahí, hermano. Sí, sí. No podíamos hacer nada, teníamos un país exportador de cocaína y nosotros... ¿Por qué? Porque vivimos en un estado ficticio. Un estado dentro de sus capacidades está el control del territorio. Pero no lo tenemos tienes control ahorita del tampoco. territorio. O sea, y Claro tampoco que lo vas a no. tener en Creo modelo que nunca federal. lo hemos tenido, ¿no? Ahorita tenemos un modelo ¿Y qué semifederal haces? con el ¿Qué- Chapare y el resto. ¿Qué haces para que el Estado deje de creer que puede tratar bien a algunos y mal a otros, pero por obligación? Lo Por que pasa- obligación ya, institucional. ¿sabe? Porque no podemos ¿Dónde irnos está- a la buena onda de la gente, Ya, ¿no? ¿dónde está la inteligencia? Es un candado A institucional ver, el federalismo. No piensen en lo que estoy diciendo, inteligencia burocrática, como que son superdotados los paseños para la burocracia, pero inteligencia burocrática, que significa básicamente como una especie de islas de eficiencia en la administración de la estatalidad. ¿Dónde tú encuentras eso más o menos ahorita? Porque no se trata de si es que el Estado central, porque además, si tú estás hablando de que Bolivia ha tratado mal a Potosí, no es solamente la Bolivia Colla, sino también es la Bolivia chuquisaqueña la que ha tratado mal a Claro. Potosí. Ya, o sea, Ahora, institucionalmente, Vecinos- tú hablas de la inteligencia paseña cuando la mayoría no, de los inteligencia burócratas- burocrática. los verdaderos- ¿Dónde la tienes? Los grandes burócratas de este país han sido cochabambinos y chuquisaqueños. Que se han tenido que mudar acá. Obvio, digamos. Ya. Vamos bien entonces. Hay una burocracia establecida territorialmente y eso de acá. No necesariamente significa que esos que son nacidos en La Paz, pero hay esto de ser sede. Porque hay una obligación. Descentralizas y no hay esa obligación con La Paz. Pero hubo un proceso de No descentralización. quieren soltar en los ustedes la 90. O sea, mamadera, no, hermano. yo creo que hay un Si la soltamos, digamos así, planteemos esto, ¿ya? Si una de las reformas es una descentralización mucho más profunda, casi a lo federal, ¿qué departamentos están en este momento con la capacidad burocrática de administrar sus propios recursos sin estar peleándose todo el tiempo con lo que podría llamarse todavía un epicentro? el eje central. No, el eje central tampoco, porque Santa Cruz se pelearía mucho con los pisos comunes con Beni, que ya se pelean hace un par de años, digamos, ¿no? Sí. Pero este país, incluso sin hacer esa reforma, ya tiene esos problemas. Entonces tú simplemente estás usando un argumento de los problemas se mantendrían. No estás viendo las soluciones alternativas que se No, puede no, dar no, con yo un creo que nuevo sí puede modelo. haber. Por eso decía, Entonces es un razonamiento circular, digamos. Ir a lo federal es generar básicamente picardías o artimañas para poder generar algunos tipos de acuerdo que te permitan mantener el sistema republicano unitario.
Cosas que sí, además, te permiten desarrollo político y también desarrollo administrativo positivo. Nadie puede decir en este momento que lo que se hizo desde el 1995 hasta prácticamente el 2005, que era el proceso de descentralización profunda con la participación popular, fue negativo y no generó burocracias especiales o burocracias especializadas. Bueno, pero ahí hay un tema con los gobernadores. Claro, es que ahorita lo vamos a checar más o menos eso. Porque, a ver, claro, ¿quiénes quieren en este momento volver más o menos a la idea de, ya, yo quiero una descentralización más profunda, pero concentrada básicamente en un poder jerárquico territorial de casi casco, que son los gobernadores, son precisamente aquellos que tienen construida esa burocracia Pero esa es, efectiva. esa es una falacia también, porque, a ver, la mayoría de la gente cuando le planteas la cuestión federal, a menos que sea de Santa Cruz, los de La Paz sobre todo comienzan a decir, no, porque hay una cuestión de élites en Santa Cruz que se van a apoderar de... Claro, y aparte, en todos los lugares del mundo hay élites que tienen un poder concentrado y que a partir de ese poder concentrado, las otras capas de la sociedad comienzan a articular ideas, propuestas, demandas para democratizar ese poder. Santa Cruz no ves otro poder real que no sea el poder del discurso de las élites. Siendo federal, te apuesto que en máximo 7 años tienes un partido de izquierda fuerte en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque tienes a quien culpar. No vas a culpar a La Paz, no vas a culpar a la gente de todo el país. Tienes un poder instituido, administrativo, al que puedes reclamar de las desigualdades internas que existen en tu territorio. Sí, precisamente por eso el federalismo Camba es pícaro, no quiere exactamente eso. No quiere ser federal, solo quiere decir el discurso de ser federal. Bueno, por eso, estamos bien. Claro, yo sí quiero ser federal. Es una picardía, porque en realidad sí te permite negociar mejores privilegios para lo que se puede llamar las élites. Porque además, si hay una cosa interesante en este país, es que las élites, ¿no?, hablan el mismo idioma. Lo que te estaba comentando el día viernes. Las élites hablan el mismo idioma. No lo sé. Oh, claro que sí. A diferencia de lo que es el proletariado, eso lo estaba viendo más o menos de una socióloga. El proletariado no habla el mismo idioma, no tienen las mismas realidades, no comparten los mismos intereses, etcétera, etcétera. Yo ahí, digamos, discreparía un poco con la idea, probablemente porque soy paseño y tengo un sesgo gigante, pero, o sea, si vemos el proceso de descentralización en nuestro país, es muy distinto al que ha pasado, por ejemplo, en Perú, en Chile, en Argentina. Entonces, decir que La Paz, bueno, que Bolivia es un país, sí, tenemos algunos rasgos de centralismo, etcétera, pero si tú ves a los países de alrededor, justamente sus ejes metropolitanos y sus ciudades, en realidad, dime otra ciudad que no sea tan importante como Lima, como Santiago de Chile, como Buenos Aires o como Asunción. Bolivia, a partir de la década del 50, justamente por estas discusiones de la descentralización, empieza justamente este proceso de descentralización y ahora tenemos un eje metropolitano descentralizado, donde no tienes la capital. Es porque Bolivia se entiende a sí misma como un país que tiene que ser... Como no tiene mar, tiene que tratar de ser el puente bioceánico. Y eso es parte de entender Bolivia de una manera y que tienes que conectar para eso el eje central. Claro, ahora, eso es cierto, pero empezamos por supervivencia, no por buena onda de querer que todo se desarrolle. La descentralización porque se topó con un muro fuerte que es el MAS. El MAS nunca quiso la descentralización de este país. El MAS es hipercentralista, porque además ideológicamente se maneja en un modelo hipercentralista. Entonces ahorita estamos hablando de descentralización. Estamos hablando de descentralización porque básicamente es como si volviéramos al 2005 y ver qué es lo que se puede hacer. Ahí, volviendo al tema, Paz Pereira. Paz Pereira decía, tal vez lo que ha ocurrido desde 2005 hasta ahora es que la transferencia económica para construir burocracias eficientes en esos lugares donde merecen tener básicamente descentralización no se ha dado. Yo le estoy proponiendo eso. ¿Sí? Ok, ahora vamos con este tema de por qué la descentralización no funcionó con el MAS. Y este es otro de los elementos del diagnóstico con el que estábamos entrando a las elecciones. Por eso hablamos de una sociedad que estaba predispuesta al cambio. No sabíamos qué tipo de cambio, pero sí un cambio. Y es porque hay 3 elementos con los que hemos entrado a esta elección. Hipercentralismo, nadie lo puede negar eso. Hay un hipercentralismo, el hecho de que, como te decía, este artefacto soviético de Luis Arce, de que hay planificación centralizada, malísima, ¿no? Pero todo se planifica desde, además, lamentablemente, desde lo que es la avenida, es la Montes ya, ¿no? Creo que es parte de la Arce, no está el Ministerio de Planificación. 2, está el tema de lo que es la corrupción. Sí. ¿Por qué el discurso de Lara pega fuerte? Porque además él es una víctima de un sistema, llamémoslo así, de violencia corrupta. Sí. La policía es un sistema de violencia corrupta. ¿Cuál es el tercer elemento? Segundo elemento. Tercer elemento es exclusión.
El problema es que nosotros cuando hablábamos de exclusión pensamos, hay una exclusión de tipo racial, de tipo identitario. Boludeces. La exclusión más grande en Bolivia es de tipo económico. Tienes 85% de la sociedad viviendo en básicamente una especie de lo que los españoles llaman paro, o sea, desempleo, subempleo, informalidad. Y esa exclusión es la que te permite, por ejemplo, tener esos discursos tan fuertes de decir yo voy a hacer un ajuste maldito, ¿cierto? Y por lo tanto, obviamente, como soy oligarca friendly, a mis amigos no les va a pasar nada, pero al resto sí. ¿Por qué? Porque esa sociedad excluida de la economía, de lo que se puede llamar formal o de crecimiento, de progreso, no, se lo va a tener que comer el ajuste. Por eso es tan fácil para un grupo, para un grupo ser extremo en la medida económica. A ver, esos tres elementos. Tardas mucho en dar la medicina, hermano. Hipercentralismo con que se combate, básicamente. O sea, pero tienes un hipercentralismo. Descentralización. Hiperpresidencialismo, además. También. Y es que aquí viene... Me toca hacer el análisis, por favor. Es que te estoy aportando, te estoy pimponeando. Tú al principio decías que sería imposible, básicamente, que en el Parlamento se pueda dar una coalición, que yo creo que es como un refrito de lo que es el acuerdo patriótico. Pero a ver, entre Paz Pereira y Tutu Quiroga. Para mí... Samuel, Paz Pereira y Tutu Quiroga. Lo que yo he dicho es entre Alianza y... No, esa está claro. Pero esa te da mayoría en el Senado, pero no te da mayoría en diputados. Si tú quieres tener el combo Senado-diputados, la alianza política inteligente tendría que ser Paz-Quiroga. A mí siempre me parece positivo tener un ala contra tuya en el Parlamento. Me parece un principio democrático de contrapesos que no pasa en los países latinoamericanos muy comúnmente, porque históricamente los parlamentos en los países latinoamericanos no han sido, como en Europa, el espacio de contrapeso a un poder, sino han sido los espacios clientelares de acomodación de élites, digamos, ¿no? Por eso los populismos han sido los momentos democráticos en la historia de Latinoamérica y no los parlamentos. Ahora... Es que estábamos yendo a lo que tú decías, hiperpresidencialismo. Pero déjame pues, me toca, calma. Me toca a mí. ¿Qué soluciona el hiperpresidencialismo? No soluciona nada, tenemos que cambiar un parlamento lo suficientemente un semipresidencialismo, eficiente. y eso es lo que yo propongo, digamos, en general. A mí me parece que seguir con las ideas de simplemente poner parches a las cosas que tenemos no funciona. Este país es un fracaso y hay que saberlo entender. Este país ha hecho cosas horripilantes y como nuevo Estado también ha hecho cosas horripilantes. Hay que poner candados institucionales que eviten que se hagan tantas cosas horripilantes. El maltrato que se ha tenido en las regiones es una, pero no tiene ni comparación, por ejemplo, a los ordenamientos militares que hubo a principios del siglo pasado, que se dijo vayan al Chaco y maten a los indígenas del Chaco. ¿Por qué? Por una serie de intereses que se tenían alrededor, y hay 2 pueblos indígenas ahí que murieron, desaparecieron, o migraron todos hacia Paraguay. Entonces, hay mil cosas es así. una réplica de lo que pasó con Ibicuyuki, básicamente, a finales. Hay muchas cosas así. Proceso, este país fracasó. Ahora, podemos entender de que si este país ha fracasado, podemos refundar un país con otro tipo de institucionalidad. Para eso, el federalismo a mí me parece un paso principal, pero yo lo llevaría más al extremo. Para mí, tiene que haber derecho a secesión en la Constitución, que hay 2 países en el mundo que lo tienen. Etiopía, que lo pone después de una guerra civil que tuvieron. ¿Para qué? Para nunca más tenerla. Pero continúan. Para nunca más tenerla. Y Guadalupe creo que es el otro. Tú si haces una cuestión constitucional clara con instituciones fuertes y dices cualquier país en un periodo después de 10 años de la promulgación de esta constitución, cualquier estado federal, puede retirarse si quiere haciendo un referéndum en el que gane el 66% y tenga un colegio electoral obviamente en el que no se esté haciendo fraude ni nada por el estilo y se va sin pagar en paz y nosotros le dejamos, no lo haces porque quieres que se vayan todos, lo haces porque quieres que el gobierno central tenga responsabilidad con todos y no pueda estar con sus cosas de... Tengo un enorme cariño, no hay nadie, pero te voy a decir una cosa. El Bicentenario me demuestra a mí una cosa. Tal vez a mí, tal vez a ti no. A mí el Bicentenario me demuestra que esta ficción llamada Bolivia no es potencia, pero tampoco es fracaso. No, yo no diría que es una ficción. No, es una cuestión... Empezó como una gran ficción. Es una cuestión real. Sí. Y empezó como una ficción... Pero fallida. De nación y de... Nadie me lo quita, es una cuestión... Yerko, ¿qué país conoces en el mundo como Bolivia que invierta 0,13% en investigación y desarrollo? Bolivia. Vietnam invierte más. Obvio, sí. O sea, por favor, este país... Ve todos los países de la región. Chile, 1,3.
Brasil, 1,5. Este país es yo no sé un por qué estado estoy que ha entrando en fallado. esta fase de hipernacionalismo, digo, patriótica, de asqueroso, pero para decir, no, Bolivia no debería hacer. A ver, hermano, ¿cuántas guerras civiles ha tenido Bolivia? ¿Podía fracasar más? Sí. Todos pueden fracasar más. Ya. Obvio, el hoyo es súper grande. Está- Eso no quita que... O sea, establezcamos el seamos- piso de las... Está bien. digamos, A ver, que, para. digamos que somos tenistas. Que seamos el número 300 del mundo Ya. no debería ser razón de alegría en plan de decir, pero por lo menos no somos el 1000 O del sea, mundo, o sea, digamos, ¿no? alimentas mi derrotismo en el sentido de que, ok, no somos potencia mundial, no estamos tampoco tan fracasados, pero siempre podríamos fracasar más. Y podríamos mejorar, eso No es lo sé. que yo quiero. No Ya. pensar en que podríamos fracasar más y mejor nos quedemos en el 300. Ya. Quiero ir al top 100, al top 20, al top 10. Ya, quiero ser- primer elemento, o sea, yo creo que, como tú dices, o sea, si ya estamos más o menos en un hoyo, que es el hoyo del hipercentralismo, salgamos del hoyo del hipercentralismo. Construyamos básicamente, tal vez el modelo federal como una especie de horizonte grande, lejano, pero bien lejano, y hasta mientras, a ver, musculemos nuestras burocracias regionales. A ver si funcionan. Tienes que tener para eso voluntad que no ha existido a lo largo de la historia de Bolivia. En cambio, si lo haces a nivel normativo e institucional, tienes un candado en que no me importa si tú tienes voluntad o no, lo tienes que hacer o uno se va. Porque si no, estás en... A ver, tenemos 200 años. Bro, ¿Qué es les que- parece si aprendemos a gatear, muchachos? Estaría genial aprender a gatear a nuestros Es que, 200 años. a ver, ¿quién haría la presión para que el otro aprenda a hacer formularios, hermano? Pero, ¿crees que es una odisea hacer eso, hermano? O sea, este país lo ha demostrado, es una odisea. La construcción del Estado obviamente es una arquitectura y una ingeniería difícil, pero cuando tienes la voluntad y los candados institucionales para tener que realizarlo de manera obligatoria, porque es muerte o hacerlo, lo haces. Lo que pasa es que este país te demuestra que nunca entras más o menos en la fase de muerte. de coma etílico. No. No entras en coma etílico No, porque a este con país, la estatalidad. a este país es muy parecido a las élites de este país. Las élites de este país no son productivas. Las élites de este país no quieren ser el mejor país del mundo. Las élites de este país quieren ser rentistas, hacendados, tranquilos de la vida. Sí, por eso... Y esa es la conducción que tiene el quiero país ser en cínico, general. Pero si ese modelo ha funcionado durante 200 años, ¿por qué quieres cambiar ese modelo? Ha funcionado. Correcto. Uy, claro. Para las élites de este país. Claro, para No. tener renta, nada más. Para investigación ha funcionado, para ciencia ha funcionado, para arte ha funcionado. En estas elecciones 2025, recuerda votar de manera consciente. Esto implica reconocer la importancia de tomar una decisión que durará 5 años. Infórmate sobre los candidatos y sus propuestas de gobierno. No difundas información no verificada. Vota consciente y construyamos un país del que todos los bolivianos estemos orgullosos. Yo creo ahí que... Para tecnología ha funcionado. O sea, ahí estamos en... ¿A dónde quieres A llegar ver. con todos? Porque además creo que básicamente esta disposición presupuestaria para lo que es el cambio, que lo que tú estás haciendo, ¿no es cierto? Primero, no lo vas a encontrar en el siguiente gobierno. No. El Pero siguiente- es que yo no quiero hablar del siguiente gobierno. A mí me frustra que los bolivianos simplemente podamos pensar en el contexto, en el pelotudo que es el senador o el diputado y lo que está haciendo y si tiene 18 años o si le da cocaína, no, o si llaman a su Yo celular diciendo que es una prostituta. Sí, pero- es una barbaridad todas esas macanas. Sí, no me pero interesa. Yo quiero creo que pensar ya en es país. un gran avance. No es básicamente. un gran avance, Yerko, ¿Cuánto? ¿sabes por qué? Espera, No. es un gran avance. Tú ya me has Déjame cortado terminar, varias veces. Tú ya me has cortado varias veces. Es que Mira, si me dejas cortado ahí, el meme es un que- gran avance. Es que tengamos esto es un ataque coimeros. generacional, Yerko. Por eso, A ver. y por eso creo que tenemos que ser así los jóvenes. Ya. Cortarles a ustedes y decirles, es que tú piensas en un país a 3 años. No tienen ustedes y toda tu generación no ha tenido un proyecto No, país. mi generación que ha piensa tenido, 5 años. La última generación que ha tenido un proyecto país es la generación de Carlos Mesa, Evo, de todos arriba de 60 años. Jamás. Todos los políticos así que han tenido un proyecto de país. Malo, bueno, no lo sé, pero han tenido un proyecto de país. Tu generación jamás ha tenido un proyecto de país, ha tenido un proyecto de la siguiente elección, del siguiente partido, del No. siguiente gobierno, del siguiente Senado. Mi y generación el único es... A ver, momento... estás hablando de la el único- X, ¿no? el Estamos único- hablando entre boomers y X, ¿no es cierto? Ya. no te vas a arrojar la participación popular y la reforma del 94 porque no ha sido de tu generación, No es de los boomers la participación popular. pero no es tuya. Es de No los es X. tuya. Claro que sí. Es de los X. Son ellos los que además no solamente no han reformulado, sino que la han implementado. ¿A partir de cuánto? De 15 años de municipalismo. Te puedo creer básicamente en el sentido que mi generación no es una generación que piense en el estatismo nacional. Es una generación que está concentrada básicamente en lo regional y en lo municipal y en lo local. Cosa que ha aportado muchas grandes cosas a este país. ¿Sí? Queremos hablar de que tu generación siente la necesidad de redescubrir reformas para que este país sea absolutamente nuevo e invierte en ustedes. Pues no lo va a hacer porque ustedes no son élite. No lo va a hacer, obviamente que no lo va a hacer.
Pero en lugar de venir acá a decir lugares comunes de que, ay, sí, tenemos que construir y ampliar un poco la fase burocrática en los diferentes departamentos, prefiero venir con cosas radicales Pero y es que pensar no te van a hacer fuera de la caso, caja. ese es el gran no, problema. ¿por qué no te empiezan a hacer? Mira, cuando se planteó que ¿Tú haya quieres un país posible o un país probable? Cuando se planteó que se haga segunda vuelta, todos decían lo mismo que tú. ¿Qué? No, pero ¿cómo pues? ¿Cómo pues? Eso es imposible. Todo es imposible ¿Hacer hasta que segunda se vuelta comienza. o por qué hacer una segunda vuelta? Ambas. Es una estupidez la segunda vuelta. Y eso Ambas. te lo afirmo. Y mira, lo ahora estamos está. Viviendo, lo estamos ahora, experimentando en este momento. ahora está. Y tú no estás ganando nada. No, con la yo segunda prefiero vuelta. escoger en las dos ocasiones a quién va a gobernar, no que lo haga el Parlamento. Ya, a ver, yo te hago una pregunta. A ti, ¿Por como, qué? como portavoz de una tipo. generación. ¿Por qué? No, que liquida yo la vida. yo no soy portavoz de nadie. ¿País soy generación posible de o mí. país No, probable? No, yo no represento a nadie. Eso antes, ¿no? Y no quiero Pero es representar que a agarrar nadie. y decir, tu generación la cagó. Es mucho. Yo no represento a nadie. Mucha dosis, Quien hermano. comparta conmigo, genial, ¿no? Ok. Si no, pues están con Ya. todo su derecho cada Pero uno. yo tampoco voy a salir a Ahora- defender a gente que. Ahora, en las cosas que sí creo que podemos... Yo no quiero que este tipo de parlamento decida quién puede ser el presidente, porque creo que es una conquista democrática bien obtenida y a lo que hoy nos referimos a presidente. Fuera muy diferente si hacemos una serie de arquitectura institucional. Pero en algo que creo que estaremos de acuerdo en lugar de estarnos peleando es, por ejemplo, algo que hemos conversado alguna vez. Sí. El candidato a presidente por el partido que sea tiene que poder entrar a la asamblea. Sí, eso tiene sí, que poder sí. ser parte de la Pero que asamblea. es algo que ya Porque existía, a partir además. de eso vas a Parlamentario. construir La constitución del partidos. 67 era normal y hasta lógico, más o menos. Ya, ¿por qué quiero cambiar un poco el tema? Porque igual es medio mediático, sí, estarnos peleando, pero no resolvemos nada. Te planteo una No, serie, pero a ver, te plantearé piso- una serie piso- de cosas y tú me dices sí o no. Piso Ya, generacional de diferencia. Ya. Yo planteo descentralización un poco más allá. Ok, retrasado, así, pícaro, de artimaña, todo lo que tú quieras, pero creo que por ahí hay una cierta posibilidad. Tú dices, no hablemos de descentralización, hablemos de federalismo. Ok, me gusta eso ya. Segundo tema, hiperpresidencialismo o megaparlamentarismo. Semipresidencialismo, lo podemos hacer. A ver, yo tengo un modelo prediseñado que creo que podría ser útil. Y me van a llamar loco acá, van a decir, "Puta, ¿qué le pasa a este demente?" digamos. Dejemos eso que lo haga tu público. A ver, dale. A ver. Tu patria facebookera. ¿no? Lo que yo creo es de que obviamente se tiene que eliminar la figura de la vicepresidencia, me parece una figura ridícula, y pasar a un modelo semipresidencialista, pero donde el presidente tenga muy poco poder, poder casi simbólico, pero de virtud. Y tú me dirás, ¿y quién va a ser el virtuoso? Este país en los momentos más duros que ha tenido, siempre en el siglo XXI por lo menos, ha estado a cargo de personas virtuosas. 21-20. Siglo XXI. En el siglo XXI. Claro que sí, momentos complicados. Rodríguez Belcé. Ya. Momentos complicados. Salvador Romero. Momentos complicados. Óscar Hacenteufel. Momentos complicados. La gente con virtud ha sabido hacerse cargo de este país. No quien estaba en el poder, no quien tenía más responsabilidades, no, ha sido... Salvador Romero es un claro ejemplo de eso, ¿no? Que va y le dice, no, Janine, es tu problema, y al final ha sido su problema de Salvador Romero, digamos, ¿no? Pero a ver, tú haces un esquema semipresidencial donde el presidente tenga funciones de virtud. ¿Cuáles son esas funciones? Son funciones de consenso institucional en el Parlamento, son funciones de responsabilidades diplomáticas y son funciones, y acá me van a decir, uy, ¿qué te pasa? Digamos, de cierre del Parlamento. Cuando no hay consenso, de llamar a elecciones, cuando hay crisis institucional, de decir, ok, esto no da, no van a estar 3 años más asfixiando a Bolivia, se cierra. Este Parlamento se debería haber cerrado el 2023. Se debería haber cerrado el 2023 y llamar a elecciones. Hagamos elecciones de segundo término también. Es otra cosa que tenemos que hacer. Es otra necesidad que tenemos que plantear. Cambiar el sistema electoral, dejar el JON también es otra cosa que tenemos que hacer. Sí, pero es que el otro es el jare y ese a mí tampoco me gusta mucho. A ver, tú lo que... No, estás tienes planteando- el voto único El Parlamento transferible. tiene que renovarse por lo menos a mitad de mandato del presidente. Tiene que haber una renovación parlamentaria. Por lo menos lo que es la mitad del Parlamento, que es lo que hacen otros países que no son Chile, Brasil y Argentina, por ejemplo, con las consecuencias políticas que eso también tiene. La figura que tú estás planteando es, a ver, un presidente virtuoso, sea electo básicamente, significa le resta la posibilidad no de electo, ganar no fuerza. electo por la gente. Por el Parlamento. El primer ministro sería electo por la gente. Para el primer ministro sigues haciendo incluso segunda vuelta. Ok. Para el presidente, haces que los 4 órganos del Estado tengan que escoger a uno por 66%.
alguien que no necesariamente se está postulando. A un ciudadano. Todos tienen que ponerse de acuerdo. Todos tienen que ponerse de acuerdo para escoger. Y yo estoy seguro que ese consenso se puede encontrar. Porque en la historia de este país hemos encontrado ese tipo de consensos cuando ha sido para poner a una posición. Bueno, o sea, de lo que tú estás planteando, lo que me gusta, porque hay muchas cosas que no me parecen, tú estás planteando un desafío bastante interesante. Bolivia desde 1925 es, juntamente con otros países en Europa, no una democracia joven Nobel, sino es una de las primeras democracias. Sí. ¿Ya? Lo que correspondería a una democracia que ya tiene sus buenos años es que además tenga la virtud y la capacidad de encontrar nuevas formas de administración de poder. Lo que tú estás planteando es básicamente lo que tiene el modelo parlamentario semipresidencial República Federal de Alemania y fundamentalmente lo que tiene la República Francesa. No, yo lo pienso más como lo que tiene Inglaterra. Italia. ¿Italia? Sí, porque el presidente de Francia sigue teniendo un par de funciones más que el presidente de Italia. El presidente de Italia... Es electo de manera directa. El presidente de Italia lo escoge un colegio electoral, por ejemplo, ¿no? En el que está la Cámara Baja, la Cámara Alta y una serie de instituciones más. Sí. Pero además el presidente de Italia puede en algún momento... no destituir al primer ministro, pero llamar a un momento de defender la Constitución. Sí, o sea, sí. de cuando se están A ver, superando los límites tú estás constitucionales. planteando Porque es una persona virtuosa, no es un Sí, político, eso es lo esencial. Sí. Hay un argumento que usan en psicología social, que es fantástico, es un argumento ad absurdum, digamos, ¿no? Pero dice, ¿por qué preferimos la democracia si para llegar a ser político y llegar arriba, el 100% tiene que ser un hijo de puta? Un rey puede nacer hijo de puta o no. Yo no estoy diciendo con eso que volvamos a la monarquía o algo así. Por si acaso, no estoy haciendo apología de la monarquía. Por favor. Pero te estoy diciendo que tener un presidente, aparte de la figura del primer ministro, que ese sí se dedica a labores de gobierno, un presidente que sea una figura de virtud, con un tiempo determinado, no sé, 7 años, 6 años, en el que la primera tarea de cualquier gobierno electo es crear consensos para escoger a ese presidente y si no, no se puede hacer nada, es un avance para generar diálogo. ¿Por qué? Porque este país no tiene la necesidad de generar el diálogo. Pueden estar 2 años peleándose por aprobar o no aprobar una cosa y no lo hacen. Les tienes que obligar a que, ok, no generas este primer acuerdo, que es poner el presidente, que no tiene que ser un político, tiene que ser una persona de virtud y que cree consensos entre los 4 órganos, consensos, no injerencias, no otra cosa, ¿no? Porque se malentiende muchas veces, no sé quién... A ver, pero ¿Quién habrá leído mal a Montesquieu en Bolivia que piensa que no tienen que tener ni comunicación, digamos? No es esa la idea. Pero, a ver, llevándolo más o menos al esquema de los resultados de las elecciones del 17 de agosto, tú estás planteando más obviamente que es muy probable que lo que tengamos es un parlamento en que otra vez existen empantanamientos. Sí. Sobre todo cuando el país ha demandado básicamente un gobierno no hiperpresidencialista, pero un gobierno con una presidencia con la suficiente capacidad de generar las reformas económicas necesarias como para poder durante 18 meses restablecer lo que es la paz y la tranquilidad en el bolsillo. No solo de empantanamientos, un parlamento de cojudos. ¿O quién nos va a salvar, hermano? José Manuel Ormachea, digamos. O sea, por amor a Dios, ¿a quién le tenemos fe? Este país está perdido. O sea, a ver. Ve la calidad que tenemos. ¿Saben cuánto tiene Bolivia de IQ, señores? 78. 100 es el promedio. 78. ¿Saben cuánto tiene Vietnam? 109. O sea... Ah, claro, pero además estamos hablando también que de 100 alumnos, 3 aprueban raspando básicamente una prueba de leer. De lectura. O sea, 3 de 100. O sea, ¿entendiste lo que leíste? Es más, es muy probable. Me he fijado muchos comentarios de los de presente, pero sí hay fallas ortográficas, pero no brutales. No, más bien no. Pero sí, por lo menos. A mí me interesaría saber sus propuestas para la reforma del Parlamento, porque yo sí creo que en realidad... Cerrarlo, él quiere cerrarlo. No lo crees. El momento en que empiece a darse básicamente una suerte de empantanamiento al respecto de si se puede aprobar un crédito o si se debería elegir un órgano electoral renovado, virtuoso. No, tú cierras, sí, cierras. Tú tienes que tener ahí Eso límites. es Tú música para tuto. tú tienes que tener música para tuto y para rara. Tú tienes que tener una serie de reglamentos que Ya. hacen que haya ciertas ocasiones en las que están en juego principios morales, principios constitucionales, en los que en esos puede intervenir esa figura del presidente, que ese presidente no va a ser, en esa situación hipotética, no sería Tuto, no sería Lara, ellos estarían compitiendo para ser, bueno, Lara no porque es candidato a otra cosa, pero serían candidatos a primer ministro. El presidente es la persona virtuosa que en el momento en el que estén comenzando hay una especie, a hacer, ¿sabes qué encuentro en ti? cuando quiera hacer... Hay una molécula mesista en vos. Porque el único político que ha tenido la virtud de estar enfrentando a un parlamento y no cerrarlo ha sido Carlos Mesa. Sí.
Y a mí me parece que esa es una de las grandes virtudes de ese señor. Sí. Por eso debería estar en el panteón más o menos de lo que es la república en este país. Porque tuvo la posibilidad de cerrar el parlamento, cosa que Armando Bacadíes lo hubiera hecho al tiro o Mario Cosío lo hubiera hecho en 2 patadas. Pero no lo hizo para preservar básicamente algo que para los bolivianos es importante. No ver tanquetas en la Plaza Murillo. Con el soviético de Arce acá, lo hemos visto. No, pero acá te estoy diciendo una cosa diferente. No te estoy diciendo cerrar el parlamento y que el primer ministro opere sin parlamento, para nada. El presidente, en ese modelo semipresidencialista, tiene la potestad de cerrar el parlamento porque está inoperante para llamar a elecciones a un nuevo parlamento, no para vivir sin parlamento, Sí, digamos. eso- Esa es una cuestión democrática y eficiente. No Eso me podemos suena- estar eso- pagando 2 años a Sí, pelotudos bueno, que no eso saben me suena- trabajar. Eso me boludo. suena a Fujimori más o menos y hasta cierto punto también medio que Bukele hasta por ahí. No, porque no estás poniendo a un político. Pero primero, Vas a- para que va- llegues a esas reformas y en este semipresidenciales, país hay pero Salvador Sergio, a Romero, ver, ya. hay Sergio. Rodríguez Belcé. Para que lleguemos, sí, precisamente en instituciones que no conforman parte de lo que es Y hay el que círculo cambiar eso. rojo de la presidencia. Y esa es una gran ventaja. Pero Salvador tú estás Romero, pensando en la presidencia- presidente del Tribunal Supremo Electoral. Oscar Abel Hassan Teufel, presidente del Tribunal Supremo Electoral. Eduardo Rodríguez Belcé, presidente de la Corte Suprema. Si tú te fijas, no es que eran ajenos al poder, son grupos, Pero no son políticos. Obviamente no son políticos porque esas instituciones no demandan políticos. Exacto. Ahora, Y la ¿puedo creer? presidencia, ¿Qué en el pasa? sentido de proteger los intereses institucionales, constitucionales, no debería ser una cuestión política. En vez que sea la presidencia, no debería ser la vicepresidencia, más bien la que tenga más bien un virtuoso no político. Si lo pones a no elección, seguramente, pero mientras tengamos escogiendo a los virtuosos, nunca ganan los virtuosos, hermano, porque a la gente le gusta escoger al que es más parecido o al que habla bonito, porque ni Tuto ni Lara tienen una cuestión real de querer que este país sea mejor, digamos, ¿no? Ahora, vamos al punto de lo que son las reformas. Para llegar más o menos a esas reformas, digamos que este programa hace hit más o menos, tiene 3 millones de vistas y hay un montón de gente que hasta antes de las elecciones de segunda vuelta, que yo creo que es una gran pelotudez, ¿cierto? Y un gasto desmedido, agarran y dicen, muy bien, queremos básicamente que el siguiente gobierno, plan del siguiente gobierno sea una reforma estructural al modelo político nacional. Ya, eso implica que tiene que pasar por este parlamento. Claro Que tú has que dicho que es el parlamento de los O por cojudos. una asamblea constituyente. Sí, porque podríamos definir que este parlamento actual es el parlamento de los tóxicos. Siguiente es un parlamento de cojudos. Ya, ok, muy bien. No son tan cojudos porque no van a aprobar ninguna norma, ninguna reforma básicamente en la cual se estén autofumigando. No, ya yo te entiendo. Y yo no lo propongo. Por eso yo no propongo ¿Bolivia mis cosas posible para. o Bolivia yo probable? yo no te pongo esa dicotomía. Yo te digo Bolivia 2035-2040. Porque hay que pensar un proyecto político. No simplemente ver cómo vamos a entrar a ese parlamento y que me den un curulcito y yo estar así de, oh, sí, soy joven y he podido entrar al parlamento, digamos. No. Si quieres hacer algo bueno por este país, hay que hacer un proyecto político. ¿Cuánto toma eso? 10, 15 años. ¿Quieres hacerlo? Bueno, hay que ponerse las pelotas, hay que tener ideas claras, pueden sonar locas, comenzar a introducirlas, hablar de eso, ver cuáles son las virtudes, tener una conversación dialógica en la que te pueda decir, ok, tienes razón en esto, creo que esta es algo malo. Te va a parecer a rebuzno de generación X. Y hasta mientras que. Hasta mientras que eso hubiera sido bonito que le digan seguramente a Evo cuando estaba en la marcha por la vida. Hasta mientras hay cosas que pasan, el mundo no se detiene, pero tiene que haber otras personas que piensen un proyecto político. Hasta mientras que seguramente hubieran podido decir a Víctor Paz Estensoro en 1925. Han seguido pasando cosas. ¿Qué ha hecho mientras tanto? Ha hecho cosas. Ha hecho un proyecto, ha agarrado lo que pasa gente, es que ha agarrado a Hernán Siles eso de Suazo, a lo- Walter Guevara Arce, a Carlos Medinaceli y han comenzado a pensar este país. Eso necesita este país. Una generación que decida hay pensar la patria. Sí, pero hasta mientras que se administra. ¿Ya? Yo no la quiero administrar ahora. Adelante. Me parece fantástico. Además, Es hora de no tu digas, generación, tú. hermano. Es hora de tu generación. Bueno, mi generación es la de Administrela mientras tanto. Mi generación es de hasta mientras que. Mi generación es la que tú agarras y le dices, che, queremos federalismo. Te vas a decir, no, artimaña descentralizadora. Es eso, Rodrigo Paz. Ya, vamos a los puntos comunes, si te parece. Con Tuto, Parlamento- Tuto es no reforma de ningún lado y es ajuste duro. Vamos por los puntos comunes. Estaría bueno, creo que los tres coincidimos en eso, en que los que se postulan a presidentes y consiguen cierta cantidad de votos puedan entrar. Otra reforma, que haya candidaturas independientes a nivel uninominal. Creo que eso es súper importante. Hay que aceptar que los partidos que tenemos hoy en día no son un canal de representación para la gente. No son Hagamos únicos, no son únicos candidaturas representantes. que puedan aceptar a agrupaciones para ser diputados, pero que también puedan aceptar a una candidatura independiente. Que si me da la gana me inscribo y soy. Sí. Y otra cosa que me parece absurda es que
creamos que estamos escogiendo de verdad a los representantes. En Santa Cruz creo, no me acuerdo si apellida Terceros o qué, un señor del PDC de Santa Cruz que ve que mucha gente lo estaba apoyando y que tiene mucho mérito, vi su currículum y demás, era el único que no tenía, digamos, ese componente más de elección demagógica, ¿no? Sino que habían visto que era una persona buena, le habían puesto. Ha perdido por 2.000 votos, creo, con el de Tuto en su circunscripción uninominal. Eso en realidad es que él sí es un representante, que el otro es simplemente una cosa así. ¿Cómo lo puedes probar? Me dirás, ok, ¿cómo se puede probar? Por ejemplo, con el sistema de voto de elección múltiple, que tú pones 1, 2, 3, y ahí con eso tienes un nuevo sistema electoral en el que sí puedes meter a gente que sí represente. Choice, más o menos, sí. Ya van 3 reformas básicamente que deberían ser discutidas, que dudo mucho que estos digan, eso me fumiga. Pero me gustan porque son 3 reformas que además están planteadas, no desde ayer, fundamentalmente, sino desde hace básicamente como 10 años. O sea, es un país que vive cerrando básicamente a nuevas ideas. ¿Hasta mientras qué, Sergio? La economía, ¿cómo la vamos? ¿Qué es lo que vamos a decidir en octubre? Venimos de hacer un taller con sindicalistas la semana pasada. Y el Sergio ha hecho básicamente una diferenciación muy clara entre lo que podría ser las bases programáticas, pero también ideológicas de ambos, ¿no? De Paz Pereira y de Tuto Quiroga. Uno se llama pobreza, más pobreza, pero pobreza sí, tsunami de pobreza. Y lo otro era mantener la precariedad. Precarización. No mantenerla, continuarla. Continuar la precarización, ¿no? Paz Pereira es continuar la precarización, pero Tuto Quiroga es tsunami de pobreza. Sí. Cosa que además, ¿cómo se llama el amigo tuyo que además fue entrevistado por la Nata Aparicio? ¿Stashek? No, el economista. ¿Cuál? El Stashek es ¿El Ricardo? Sí, no sé por qué. el Ricardo Alonso. El Ricardo. No es mi amigo, solo compartimos ciertas ideas. Hazte su amigo en este momento, ¿ya? Placer ser tu amigo, hermano. Ricardo decía justamente en un programa que pareciera que la memoria de los bolivianos es tan frágil y tan corta que no se dan cuenta que durante el gobierno de Tuto Quiroga el índice de pobreza en este país creció 25. Sí. ¿no? O sea, pasó de 30 a 50 y picolete, más o menos. O sea, más de la mitad de este país se volvió pobre por las reformas y los ajustes que había hecho. Tuto Quiroga es un ajustador serial. Sí, no es su primera vez, no es su primera víctima, no sería su primera víctima de ajuste la Bolivia del 9 de noviembre. Sería segunda vez que hace un ajuste, con las consecuencias que esto significa. Potenciaría, además, esto es a mí lo que me parece negativo. Pero es que sí de es con esta la segunda lógica vuelta parche. y de esta boludez más o menos. Te voy a bautizar, son la generación parche, hermano. Sí, es con la lógica parche. Pero ¿qué vamos a hacer mientras tanto? Yo te estoy tratando de hablar este país, de listas abiertas para los parlamentarios. Llámame parche, pero listas cerradas, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Mañana, ¿qué vamos a hacer? Sí, hasta mientras que. Esta es una generación fontanera la mía, básicamente. No, te tiene que arreglar el excusado, hermano. Por lo contrario, vas a estar nadando en caca, más o menos. Eso es lo que tú llamas, vamos, el fracaso de la República. Nadamos en caca. Y no han dirigido este país por eso. Por eso no García Linera dirigió este país, porque él sí ha pensado el fantástica país. idea. Nos guste o no, García Linera ha dirigido este país y ha creado a Evo y ha creado al MAS. Cuando para García Linera ya no era funcional el MAS, lo dejó. Y el tipo vive dando charlas en este momento con el subtítulo de El intelectual más importante del Cono Sur, ex vicepresidente de Bolivia, ¿no? Gracias por ese dato de trivia. Pero lo que te estoy diciendo, hasta mientras que es fundamental. Es fundamental, porque eso Claro te resuelve, que sí, porque es eso te fundamental. resuelve 5 años de país. Ahí va el tema. Es fundamental y hay gente que Sí, tiene que pero no lo pensar lo demos. fundamental. Sí, pero no. Pero hay otras personas que tienen que ser capaces de comenzar a decir, Muy y bien. si pensamos un país diferente, Muy bien, y sí. si descubro quién será el Medinaceli, quién será el Walter Guevara Arce, quién será de esta generación, hay que hacer ese proceso también. Y hasta mientras que implica todavía una burocracia que administra este país, paseña, una burocracia que ¿Y si la élite académica chuquisaqueña está dispuesta a pensar en otro No hay país? élite académica chuquisaqueña en Chuquisaca, ¿no? Digámoslo que así, sí hay, pues no vas a volver a Sucre mañana, estás loco más o menos. Digamos que la hay. Además, tú me has dicho que están tratando de armarla. Pero volvemos básicamente a estos principios. Más precarización o tsunami de pobreza. Es eso lo que vamos a decidir básicamente en Y hay que hablar de eso. Y eso hay que hablarlo, y hay que hablarlo. Y lo que yo te decía, el problema del tsunami de pobreza es que se ve enriquecida. Pero además. ¿no crees que todos hablan eso, Yerko? Por eso No. yo le dije a Mateo, No. hablemos de reformas. No quiero estar hablando de, y Tuto y Rodrigo. Sí, ¿Por pero qué? es que- Porque ya hay
50 programas hablando de eso. Sí, pero se nota y tú que- igual estás en 50 programas hablando de eso. No, hermano. ¿Por qué no hablamos de hacer Sigues- listas a ver, abiertas? tú, ¿Por man- qué no hablamos de cambiar de A ver. sistema el Hunt a otro? Deja ¿Por de qué ser no tan- hablamos de que tengan que entrar los candidatos a presidentes A ver, también al deja Parlamento? de ser tan ansioso. Tu generación es hiper ansiosa. Quieren ahorita todo. No, quiero El teaser una mesa de- diferente. No, hermano, espérate. Esto yo- viene con teaser. Espera un ratito. No. El desarrollo del guión va así. Si tú tienes un Tuto Quiroga que va a hacer ajuste serial, se ve fortalecido básicamente un antituto que es Evo Morales. No es Paz Pereira el antituto, por si acaso. O el antitutismo no es Paz Pereira, que es lo que estábamos hablando, que era lo liberal popular. ¿Qué es Evo Morales? Porque a mí lo que me parece complicado es que tú no vas a poder tener una generación que plantee reformas si es que hay una suerte de penduleo entre ajuste serial y artefacto soviético. Porque el tutismo fortalece al levismo. Y el levismo se fortalece del tutismo. Ahí es donde voy yo. El hasta mientras que tanto detestas, más o menos implica anular al tutismo, que es ajuste serial, y anular también al levismo, que es artefacto soviético. A partir de esa solución política, que pasa por una serie de reformas también, se puede también hacer unas reformas que te impidan tener un ajustador serial, como que también un hipercentralista mafioso, como lo es Evo Morales. Ese hasta mientras que es necesario para que ese país del que tú quieres diseñar tenga posibilidades y no probabilidades. Al revés, porque posibilidades siempre hay. Puede existir o no. Probabilidades que se acerca más científicamente o no. Ya. Claro que sí. Ahí yo la Varía, vamos... es más cerca o más lejano. Un cachito Es que no es Yerko, negativo, Yerko. es que no es negativo ni siquiera lo probabilístico que lo posibilístico. ¿Qué Ya. pasa? Ya llevan una hora discutiendo. Sí. Y me parece interesante. La verdad, a mí me gustan mucho las propuestas que están lanzando algunas. Comparto algunas. Creo que otras son muy utópicas, pero sí, las utopías a veces nos mueven. Así ha sido en el caso del MAS. Y ha llegado al poder, ¿no? Si me llevo algo de esta mesa, porque ya vamos a concluir, ya llevamos una hora. Como si nada. Café más o menos. Sí. Es justamente, sí, yo comparto con Sergio que hay que repensar este país y tenemos que, no sé, la gente que esté dispuesta a repensar este país, este es el espacio, no solo este es el espacio. Ya ves bien. Hay cafés donde tenemos que pensar y yo creo que es una crítica que la venimos haciendo, los gobernantes de este país y las personas que quieren acceder al poder lo hacen por el beneficio inmediato y para beneficiar a sus espacios pequeños de poder. Nadie está pensando realmente en un proyecto de país a largo plazo. Creo que en este momento de crisis nosotros sí es que podemos hacerlo. También te incluyo en ese grupito. Yerko. Yo voy a insistirte en lo que te dije al principio. No toquen nada. No, estás loco. Por ahora, no toquen nada. Pero sí hay una generación que está dispuesta básicamente a... Para mí es importante que quiero no somos cambiarlo poderosos. todo, que exista. Buenísimo. Para mí lo importante es reconocer que no somos poderosos aún. Mientras no eres poderoso, puedes pensar fuera de la caja, digamos, ¿no? Porque esa caja no te limita. Y perdón si alguno ha pensado que soy muy agresivo. Yo considero que hay que hacer una cosa, pero no como ente performático. Perdón, como ente performático más que por una realidad, porque capaz piensan que nos queremos piñar después de No, esto. no. Yerko y yo debemos ser de los mejores amigos. Sí. Yo lo hago porque creo que los jóvenes, cuando van a mesas, no tienen que ir a escuchar como si fueran infantes y que me digas, ah, sí, así había sido Bolivia, ¿y qué más me cuentas? ¿Eso es lo que quieren hacer? No, hay que ir y poner las cosas sobre la mesa y decir, esta cosa no ha funcionado. Y obviamente a veces hay que exagerar un poco y decir, de generación parche fracasada. Fontanera del hasta mientras que. Y a mí me parece interesante porque cerramos esto porque vamos a empezar un nuevo episodio justamente hablando con jóvenes que algunos han ocupado espacios de poder, otros han estado muy cerca de las campañas de los candidatos y vamos a hablar de todo esto. Así que yo quiero agradecerles por seguirnos hasta este momento. Gracias. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escuchar.